egun guztioi, eta mila esker prentsaurreko ontara etortzagatik. Bueno, gaurko deialdian, aurtengo hondartza denboraldiaren datuak emango ditugu, eta horien buruz azalpenak. Nirekin, Monika Pedrira dago, ingurumen zuzendaria, eta berak emango ditu datu nagusiak, baino utziko idazue behintzat, azpimarratzen nolakoa izan den aurtengo denboraldia, ez? Eta zer berezitasun izan dituen, ez? Azpimarratzekoa da, zabor gutxiago sortu dela, eta gaina nabarmendu egin dela hori, ez? Uda hontan, 28% gutxigo zabor sortu da gure hondartzetan, eta hori zoriontzeko datu nagusia da. Gogoratu nahi dut, aurten jarri direla martxan bai biometria sarea, eta horrek eman dizkigula zenbait datu, eta gero Monikak azalduko ditu, eta baita ere irisgarritasuna izan dela beste ekimen nagusia, ez? Alde horretatik, pozgarria da nola kontzientziazioa eta nola Gipuzkoarren, eta noski, hondartzak erabiltzen dituzten pertsona guztiek izan duten portaera eta alde horretatik bai azpimarratu, gutxigo sortu den zabor hori, oso nabarmena dela, ez? Decía que, luego Mónica Pedrira, directora de Medio Ambiente, dará los datos más concretamente y se extenderán los datos, pero sí quería destacar como dato fundamental la importante reducción de la generación de residuos en nuestras playas, ¿no? Ni más ni menos que un 28% comparando con la temporada anterior. ¿Esto qué quiere decir? Que efectivamente la concienciación y el comportamiento de los ciudadanos cada vez es muchísimo más responsable, ¿no? Guipúzcoa en este sentido tenemos que decir que es modélica, ¿eh? Eso no quiere decir que no tengamos que mejorar cosas, y por supuesto que los tenemos que mejorar, sobre todo porque todavía en la basura que se recoge en nuestras playas hay mucha mezcla y la parte fundamental es la parte de resto, digamos, ¿no? Y por tanto ahí tenemos que seguir haciendo campañas de concienciación y tenemos que trabajar conjuntamente con la ciudadanía. Este año ha sido especialmente intenso, tanto las campañas de sensibilización como los talleres que se han realizado. Aquí quiero destacar tanto a la Fundación Emaus, a Surfrider, que han hecho unas campañas muy pegadas al terreno, con talleres dedicados a todo tipo de personas, pero sobre todo a los más jóvenes, y cuyo resultado, yo creo que tiene mucho que ver con que la reducción haya sido importante, ¿eh? Por tanto, estamos en mejoras de información, toda la red de videometría que se ha puesto en marcha, y luego Mónica también dará los datos fundamentales, pero quiero decir que es un sistema que nos está dando datos que son muy interesantes, que nos va a permitir mejorar considerablemente la gestión de las playas. También destacar toda la política de inversiones para mejorar la accesibilidad de las mismas. Entre este año, ya hemos empezado, ahora en octubre, con todas las obras que teníamos previstas para este año y que lo completaremos en el año 2019, de forma que todas las playas guipuzcoanas el año que viene serán accesibles. Y destacar que todo ello lo que va a suponer es que entremos en una fase, si me permitís, de excelencia en lo que es la calidad y el servicio que tenemos que dar en nuestras playas. Tampoco me quiero olvidar que todo el servicio que se hace conjuntamente con los ayuntamientos del territorio. Son 8 ayuntamientos, 9, si incluyo San Sebastián. Pero es verdad que el trabajo conjunto da unos resultados, y aquí hay que también agradecer a todos los que trabajan en la mesa de playas del territorio, que por supuesto impulsan todo este tipo de actividades. Y sin más, le voy a dar la palabra a Mónica y ya nos da los datos fundamentales. Gracias, José Ignacio. Como bien ha explicado el diputado, no me funciona. Es que no funciona.
Ahora, ya. Bueno, voy empezando. Bueno, como sabéis, desde la Dirección de Medio Ambiente llevamos la gestión de las playas. Hasta hace 2 años esa gestión se limitaba únicamente a lo que era la limpieza de las playas y desde hace 1 año venimos trabajando a través de la Mesa Territorial de Playas que tenemos con todos los ayuntamientos y en el que está la institución para intentar establecer un plan de gestión integrado de nuestras playas. Un plan de gestión integrado donde además de la limpieza queremos trabajar la sensibilización en cuanto a la recogida y tratamiento de los residuos que se generan en nuestras playas, donde queremos establecer unas líneas de mejoras como son la accesibilidad y la red de videometría. En ese sentido, y en lo que se refiere a los trabajos que se vienen efectuando a lo largo de este año y en especial en la época estival, hemos venido realizando las labores de limpieza general y diaria en la época de verano, el mantenimiento de los accesos a las playas, tanto en cuanto a nivelación de arenas y cribados, así como limpiezas especiales que requieren determinadas playas que tenemos en el territorio, como es el caso de las playas de Mótrico, por la cantidad de residuos que están apareciendo en la misma. Residuos fundamentalmente industriales y donde estamos detectando pues que existe una alta cantidad de neumáticos, bidones, es decir, de residuos procedentes de tierra. En cuanto a los datos de residuos totales que se han generado en nuestras playas desde el 1 de enero hasta el 15 de septiembre, estos datos se refieren a todas las playas del territorio guipuzcoano menos San Sebastián. Como sabéis, las playas de San Sebastián la gestión la hace directamente el ayuntamiento y nosotros recogemos aquí el resto de datos. En el año 2018 se ha recogido un total de 696 toneladas. Esto es un 18% menos de las toneladas que se recogieron en el año 2017 y como podéis ver en la tabla, pues se detecta que todavía, si bien se ha incrementado la recogida selectiva tanto de envases como de maderas que llegan a nuestras playas, el porcentaje o la fracción resto que se sigue recogiendo todavía es alta. En cuanto a la cantidad de residuos retirados en el año 2018, destaca, como os he indicado antes, las playas de Mótrico, por ser unas playas donde se recogen gran cantidad de residuos de origen antrópico procedentes fundamentalmente de la ría del Deva y seguido de la playa de Orio. Con respecto al mismo periodo del año 2017, la cantidad de residuos, como os he indicado antes, ha disminuido en torno a un 18,44% y únicamente las playas de Orio y Guetaria han aumentado la cantidad de residuos respecto al año 2017, concretamente un 38,5% y un 1,61% respectivamente. Si analizamos los datos únicamente de la época estival, que es la época de mayor afluencia de personas a nuestras playas, vemos que los datos que se han obtenido en el 2018 son incluso mejores que si comparamos todo el año, siendo este descenso de generación de residuos y de recogida selectiva de un 28% menos respecto al año 2017. En cuanto a la red de videometría de las playas, que como sabéis es una de las mejoras que se han introducido a nivel del territorio, a lo largo de este año hemos puesto en funcionamiento, además de la ya existente estación en Zarau, tanto la estación de Deva como la estación de Hondarribia. Las aplicaciones que esperamos o bajo las que concebimos la red de biometría fundamentalmente son controlar la asistencia de los usuarios a nuestras playas para enfocarlo hacia una mejora de la gestión a futuro de las playas en función de los usuarios. Lo que nos permite a la dirección es tener datos de si hay que mejorar las frecuencias, si hay que incrementar determinados servicios. Nos permite a su vez analizar los cambios en la distribución y en la forma de la arena, es decir, nos permite estudiar la morfodinámica de nuestras playas y hacer un seguimiento de la línea de costa, que no deja de ser las dos variables que necesitamos evaluar de manera continuada para ver el impacto del cambio climático en nuestro territorio. Y adicionalmente lo que nos permite obtener sobre todo y desde el punto de vista de la seguridad, que es un factor fundamental en nuestras playas, es obtener los mapas de oleajes y corrientes, así como poder georreferenciar los rescates que se vienen efectuando en nuestras playas. Este último punto, como os explicaré más adelante, ha resultado fundamental y es uno de los servicios que junto con los socorristas de las playas es uno de los servicios que mejor han valorado. Como indico en la transparencia,
desde la Dirección de Medio Ambiente, en este momento se está licitando la adquisición del resto de los equipos, ya que en la programación o en la hoja de ruta que se ha marcado la Dirección es que para marzo del año 2019 todo el litoral guipuzcoano esté monitorizado con esta red de videometría. En cuanto a los usuarios que han asistido a nuestras playas a lo largo de este periodo estival, podemos decir que en Zarautz han asistido un total de 253.416 usuarios, como veis en la tabla, fundamentalmente los meses de julio y agosto, con un 38 y un 40% respectivamente. En cuanto a los datos que nos ha proporcionado la estación de videometría en Deva, vemos que los usuarios que han asistido son 60.364 usuarios, y al igual que en el caso anterior, un 39 y un 35% en julio y agosto respectivamente. En cuanto a la playa de Hondarribia, y que es la última estación de videometría que pusimos, como veis los datos que disponemos es a partir de mediados de agosto, y desde esa fecha los usuarios que han asistido o la afluencia a la playa ha sido de 36.676 personas. Este dato, tener en cuenta que es únicamente desde mediados de agosto. En cuanto a la segunda vertiente que tiene la red de videometría, y es que es la parte de la seguridad de las playas en verano, las imágenes que hemos captado nos ha permitido distinguir, en función de las zonas de alta intensidad lumínica o espuma blanca, luego os mostraré una imagen para que veáis a lo que nos referimos. Esas zonas son zonas que la red de videometría nos indica que son las zonas de rotura, junto con el análisis de las zonas donde rompe la ola, que la red lo que nos lo da es en una tonalidad azulada, lo que nos permite es distinguir cuáles son los puntos o los canales de riesgo o las zonas inseguras para los bañistas. Estos datos los hemos estado actualizando diariamente y hemos puesto en marcha una aplicación, la aplicación Beachguard, que es con la que los socorristas diariamente en las playas tienen la información de cuáles son los puntos o las zonas más sensibles o sobre las que tienen que prestar mayor atención. En ese sentido, esta nueva aplicación lo que hemos hecho ha sido a lo largo de toda la temporada mantener reuniones periódicas con el personal de salvamento para explicarles el funcionamiento y para ver cómo tenían que estar tanto volcando esos datos para tenerlos identificados de cara a asegurar un baño seguro a la ciudadanía, como de cómo debían interpretarse. Como veis en la imagen superior, ahí veis lo que os explicaba antes, las zonas blancas y las zonas azules que salen, la primera es la playa de Zarautz, ahí lo que nos está indicando, donde cambia la tonalidad blanca y el azul, detecta precisamente que ese es uno de los puntos inseguros para los bañistas. La segunda imagen que veis ahí, esa corresponde a la red de videometría de Deva, y ahí lo que en esa imagen, que es la otra imagen que nos da el sistema Costa System o red de videometría, lo que nos está marcando son las líneas de corriente. Con todo esto, y en cuanto a incidencias, en cuanto al rescate que ha habido en nuestras playas, tanto en Zarautz como en Deva, que son las dos que hasta la fecha tenemos monitorizadas, podemos decir que en Zarautz ha habido un total de 89 incidentes asociados tanto a rescates individuales como colectivos. Y fundamentalmente estos 89 incidentes se han concentrado en 29 días, destacando el 29 de julio, donde en ese mismo día hubo un total de 15 rescates y 38 personas atendidas. En cuanto a Deva, el número de rescates ha sido muy inferior, han sido 13 rescates, y en cierta medida es porque Deva es una playa mucho más abrigada, con una morfología menos compleja, que hace que, bueno, pues que como se puede ver en la imagen, los oleajes se comporten de otra manera. Adicionalmente, y en cuanto a las campañas de sensibilización que bien ha explicado José Ignacio Asensio, este año hemos querido prestar especial atención sobre todo a sensibilizar y a fomentar la recogida selectiva de residuos en nuestras playas, pero entendiendo el impacto que eso tiene en el mar. No en vano, como sabéis, a través del proyecto LifeLema nosotros estamos coordinando bueno, pues un proyecto para sensibilizar sobre el impacto que tiene el plástico en nuestros mares y al que nuestro mar tampoco es ajeno. En ese sentido, la campaña de sensibilización tenía un objetivo claro, que era la mejora de la separación de residuos por fracciones en nuestras playas y la concienciación sobre la problemática del plástico.
Los datos que teníamos del año 2017 nos mostraban que la recogida selectiva no funcionaba al 100% o del todo bien, que desde la dirección se quería en las playas, y veíamos que el porcentaje de impropios que teníamos era muy elevado. La campaña, como sabéis, ha consistido en un contenedor marino que ha recorrido todos los municipios costeros de las playas y que tenía 3 partes. Una parte destinada a dar la información general de las playas, pues desde los servicios que tenían las playas, dónde estaban las papeleras, bueno, toda la información, las webcam. Una segunda parte, la campaña de sensibilización, que la hemos destinado más a trabajar con los niños fundamentalmente, cómo depositar los residuos en nuestras playas. Y una tercera parte, que era la que hemos desarrollado, la segunda la hemos hecho en colaboración con la Fundación Emmaus, y la tercera campaña que la hemos hecho en colaboración con Surfriding Foundation, y que estaba destinada a sensibilizar y a seguir trabajando el impacto que tiene el plástico en nuestros mares. Como datos significativos os puedo señalar que a través de la campaña de sensibilización hemos atendido a un total de 4.204 personas en el punto de información, de los cuales 2.559 han sido adultos y 1.645 niños con los que hemos trabajado en los diferentes talleres. En el caso del taller que se ha hecho con Surfrider, llamaba mucho la atención, sobre todo, pues, la implicación de los niños en esa capacidad de ver, ¿no?, y de transformar esos residuos, que sabéis que los transformamos en instrumentos musicales, y que finalizó con el concierto que dimos en la playa de Ondarreta y Chasobar en Soñuac. Adicionalmente, y completando esta campaña de sensibilización, en esta temporada de playas hemos querido realizar encuestas a pie de playa para conocer con detalle el grado de conocimiento de nuestros usuarios y su sensibilización desde el punto de vista de la recogida selectiva de residuos. Estas campañas, fundamentalmente, lo que nos han arrojado son los siguientes datos. El 52% de los usuarios de nuestras playas asegura que tira las basuras en los contenedores, pero llama la atención que el 15% que se ha seleccionado ha sido vidrio, fracción que no se recoge habitualmente en las playas. Solo el 14% de los encuestados sabe diferenciar o elegir correctamente la combinación de papel orgánico y envases. Del total de los encuestados, el 25% asegura utilizar las papeleras de envases, seguidos por las de orgánicos, mientras que el resto y el papel, bueno, pues se mezclan más y acaban más en lo que es la fracción resto. Y luego podemos decir que la encuesta nos dice que una mayoría clara, el 57%, cree que en la playa hay más gente que no sabe separar. El 27% piensa que en las playas nos olvidamos de la separación que sí hacemos en nuestros hogares, y solo el 16% lo achaca a que en la playa es más difícil hacer esa separación de residuos. Por tanto, como conclusiones generales y pistas para que también desde la dirección sigamos trabajando en esta mejora, podemos decir que los usuarios conocen las distintas fracciones de residuos y tienen intenciones de reciclar, aunque finalmente, como vemos en los datos, bueno, pues esa intención no acaba de verse del todo, ¿no?, en la recogida, que no deja de ser un 52%, y que lo que nos está indicando es que campañas como la que hemos efectuado son necesarias y debemos seguir intensificándolas. De los datos de la encuesta se ha visto también necesario trabajar de cara a la campaña del año que viene en la unificación de los sistemas de recogida de residuos en las playas, un sistema de papeleras que sea unificado para todas las playas de Guipúzcoa, porque muchas veces sí que la existencia de diferentes tipologías de papeleras o diferentes formas de recoger lo que invita o por lo menos genera dudas a la ciudadanía. Y por mi parte, poco más. Si queréis cualquier otro dato, cualquier aclaración, pues encantada de responderos. ¿De residuos es del 18 o del 28%? Porque he visto los dos datos. Sí, 18% desde el 1 de enero hasta el 15 de septiembre y 28% en la época estival, desde junio a septiembre. ¿Vale? Son los dos datos. Sí. Si me dices qué transparencia es, sí, están las dos tablas de residuos.
Eso es, uno corresponde al total anual. El total anual son 696 toneladas. Exacto. Ese es el total desde el 1 de enero al 15 de agosto. Ese es el de verano, claro. 303.000, eso es verano. Eso es. 696 toneladas total año, 303 época estival. Bueno, ez da ondartzen inguruan beste galderarik ez badago, beste kontu bat daukagu, pentsatuko duzun bezala. 3 galderatxo bai, GHK-ren epaiaren inguruan. Lehendabizi balorazio bat eskatuko nizuke. Gero, gaur goizan Ainhoa Itxarrondeitak esan du esperantza hundirik ez duela, baina salaketa gogorrak egin zen dituztela beraien kontra eta rektifikazio bat eskatu dizue. Gero sententziak aintzat hartu du defentsak bere defentsan erabilitako argudio bat, eta da aurreko proiektua sobredimensionatuta zegoela. Horren inguruan zer duzuen esateko, eta bukatzeko helegiterik aurkezteko asmori baduzuen. Euskaraz eta gazteleraz mesedez. Eskerrik asko. Bai, bueno, gazteleraz hasiko naiz. Pentsatzen dut denok gai hori buruz galdera berriñak edo premintxoa daukazuela. Bien, bueno, empezaré en castellano. Valoración sobre la sentencia del Tribunal de Cuentas, ¿no?, del Estado. Yo, bueno, primero hacer una reflexión de cuál es el origen de esta demanda y dónde viene esta sentencia, ¿no? Aquí estamos hablando de, bueno, pues de un informe de fiscalización del Tribunal Vasco de Cuentas que se refiere al ejercicio 2012. El objeto es, y lo quiero leer textualmente para que tengamos claro de en qué ámbito nos estamos moviendo, es la responsabilidad por alcance en el ámbito contable. Y en todo este recorrido, pues, bueno, ha habido una serie de, sobre todo el informe, que el informe del Tribunal de Cuentas era bastante claro, tenía como 3 o 4 puntos en las que detectaba algún tipo de irregularidad. Y lo que eso suponía es que, bueno, desde el consorcio pues había que tomar alguna medida y había que darle una respuesta, ¿no? En su momento el origen fueron algunas mancomunidades que llevaron adelante esa demanda, y cuando llegamos nosotros al consorcio, pues evidentemente este tema seguía todavía pendiente de resolución y lo llevamos adelante. En todo este recorrido hemos contado con el apoyo de, por supuesto, con los informes jurídicos del propio consorcio y con el acompañamiento de la Fiscalía, que en todo momento pues ha apoyado siempre la misma opinión que teníamos. Pero recuerdo, el Tribunal Vasco de Cuentas cuantifica y evalúa las posibles irregularidades, voy a decir nos insta, no es que nos inste, pero bueno, nosotros nos vemos concernidos en ese tema y tenemos que exigir responsabilidades, como no puede ser de otra manera, de las actuaciones que se han hecho anteriormente en el consorcio y en GHK, lo cual ha supuesto una cantidad de pérdidas importantes el haber tenido la sociedad a punto de disolución, con unas deudas enormes, con una pérdida de la financiación, con una paralización de las infraestructuras y sin ninguna alternativa en el territorio. Como bien sabéis, se paralizaron las infraestructuras, pero no se pusieron en marcha ningún tipo de infraestructuras. La única solución fue resolver el contrato con una excusa, y eso ha supuesto pues que el territorio haya tenido que estar exportando los residuos, y ha supuesto también, como decía, pues enormes pérdidas, y esa es la cuestión. Por tanto, responsabilidad en un determinado ámbito, que es el contable, y responsabilidad por alcance, y también referido a un informe de fiscalización de un determinado año. Contextualizando, sabéis que tenemos, ha sido una legislatura con muchísimas temas judicializados, sentencias firmes, alguna sentencia pendiente de resolución, y por tanto, bueno, yo creo que en la fiscalización de la legislatura anterior todavía queda sentencias por conocer. Valoración, me ha gustado contextualizar porque tenemos que saber de qué estamos hablando, ¿no? Por tanto, nosotros respetaremos las sentencias, como lo he puesto de otra manera, las respetamos siempre, Creo que ya llevamos en esta legislatura una 30 de sentencias y nosotros las respetamos siempre. Es verdad que no compartimos algunos de los argumentos que se utilizan en esta sentencia.
Y por tanto, evidentemente, los servicios jurídicos del consorcio los están estudiando. Creo que tenemos un plazo de unos 15 días para proceder a presentar el recurso correspondiente y, por supuesto, será analizado y estudiado. Pero bueno, en una primera lectura no estamos muy de acuerdo con algunas de las apreciaciones y argumentos que se utilizan. Pero bueno, lo dejo ahí, respetando en todo momento las sentencias. Las sentencias y los recorridos judiciales, pues sabéis que esta legislatura algunas han llegado a su final y algunas están pendientes y, por tanto, yo sí voy a contextualizar y voy a esperar a que todas las sentencias sean firmes para hacer una valoración definitiva de lo que supuso esa gestión de Bildu, y en su conjunto serán analizadas y extraeremos consecuencias de las mismas. Solamente recordar, aquí se podría haber hecho las cosas de una manera muy diferente. Me refiero a la legislatura de Bildu, ¿no? Cuando uno no está de acuerdo con una determinada cosa, se va a los órganos competentes, en este caso las juntas generales, se llevan allí las alternativas, se votan, salen adelante y las llevas y las ejecutas. Aquí no ha sucedido eso. Aquí que se contravino todas las decisiones que se tomaban en las juntas generales, no se respetó la norma foral, por eso hay sentencias que hablan de desviación de poder. Y, por tanto, pues de consecuencia de aquello es esto. Por tanto, este tribunal es un tribunal del ámbito contable, es el Tribunal de Cuentas del Estado, que no viene, ez dator bat, bueno, Euskal Herriko edo Euskadiko herri kontuen epaitegiak esaten zuenarekin, hor kontraesan batzuk edo ikusten ditugu, eta alde horretatik, bueno, begiratuko dugu, aber zer norabidea daukan, ez? Ze pausoak emango ditugu. Helegitea sartuko dugun ala ez, bueno, hemendik egun batzuta, ezagutzara emango dugu eta ikusiko dugu. Baina, esan dudan bezala gazteleraz, bueno, hemen guti datorren gai hau eta ze jatorria duen, azpimarratu nahi dut. Esan dudan bezala, herri kontuen epaitegiak txosten bat argitaratu zuen, esaten zuen han bazaudela irregultasun batzuk, eta alde horretatik erantzukizunak eskatu behar ziren. Erantzukizunak eskatu dira, beti fiskalarekin ados egin den lan bat izan da, eta alde horretatik, orain Espainiako herri kontuen epaitegiak desestimatu edo egin du gure eskaera, ez? Alde horretatik, oraindik badago, ez? Bidaia eta ikusiko dugu eta zer norabidea izango duen. Baina beste gauza bat esan nahi dut baita ere, hau da, legealdi hartako erantzukizunari irtera ematea, ala ez? Baina gaur egun dauzkagun azpiegiturak edo martxan jarriko ditugun azpiegiturak hori noski salbo daude eta ez daude hemen jokoan. Decía también que lo que tenemos que tener muy claro es que esta sentencia no tiene nada que ver con la gestión que se ha hecho en esta legislatura. Lo que se ha hecho en esta legislatura tiene todos los parabienes jurídicos en todo momento. Se pondrán en marcha las infraestructuras el año que viene, como bien sabéis, y por fin pues espero que podamos olvidarnos de la nefasta herencia que hemos recibido en este ámbito, ¿no?, de la gestión de los residuos. Me gustaría saber si la reclamación de responsabilidad a los anteriores gestores de la Diputación, la vía que tienen es Tribunal de Cuentas o están trabajando en otras vías, en otros ámbitos de la justicia. Sí, yo entiendo que esto es a veces un poco complicado de explicar, ¿no? Este era un ámbito, como he dicho antes, que se circunscribía al ámbito contable, al ámbito de responsabilidad por alcance, que es como se llama esta demanda. En ese ámbito, efectivamente, también en la justicia, tanto en el contencioso administrativo como en el TSOJ del País Vasco, pues hay otra vía abierta, como bien sabéis, aunque ya está sentenciada, pendiente de resolución del Supremo, que es todo lo relativo a la desviación de poder, que se produjo en la legislatura anterior. Las sentencias, tanto del contencioso administrativo de San Sebastián como del TSJ, han sido como muy contundentes, ¿no?
y por tanto, pues evidentemente las vías son varias, pero varias que ya están abiertas hace algún tiempo. Por tanto, yo creo que hay que verlas en su totalidad, todas las sentencias, y habrá que esperar lo que digan los tribunales. Como siempre, respetarlas, ¿no? Respetarlas en todo su ámbito. También digo que hay que tener en cuenta todo el recorrido judicial que supone cada una de las vías que están abiertas, ¿no? Vamos a ver, yo he explicado el origen de esta demanda. Tanto la cuantificación como la relación de hechos y de irregularidades la hace el Tribunal Vasco de Cuentas, que es nuestro órgano de fiscalización en el territorio y la acción pública. Yo esperaría que todos los recorridos judiciales se terminasen. Yo sería prudente, lo soy siempre, ya me conocéis. Hemos ganado muchísimas sentencias durante esta legislatura, no hemos hecho alarde de la misma. Este recorrido no se ha acabado. No se ha acabado. Vamos a ver lo que sucede. Efectivamente, yo creo que en Guipúzcoa somos conscientes de que si hay hechos objetivos es que alguien paralizó la construcción de unas infraestructuras, no buscó ninguna alternativa, por eso tampoco estamos de acuerdo con algunos argumentos que se utilizan en esta sentencia, no se puso en marcha ninguna alternativa, ninguna. Se podía haber hecho, ¿no? Teníamos 4 años de gestión. Algunos en 4 años de gestión se han limitado a paralizar las infraestructuras, generar una enorme deuda y cogerse de hombros, dicho suavemente. Otros en 4 años vamos a dejar las infraestructuras totalmente hechas. Totalmente hechas. Esa es la diferencia de cómo gestionan unos y cómo gestionan otros. Por tanto, yo creo que si comparamos las gestiones, evidentemente, yo creo que hemos pasado de la noche al día. Dicho todo esto, las sentencias de los tribunales hay que respetarlas cuando sean firmes. Cuando sean firmes. En caso de presentar un recurso a esta sentencia del Tribunal de Cuentas Estatal, ¿ante qué instancia hay que presentar? En primer lugar, se presentaría ante la propia sala y luego cabe más recorrido. Dependerá de las sentencias que se produzcan en cada momento, pero también es muy probable que termine en el Supremo. ¿La misma vía del Tribunal de Cuentas? Sí, el Tribunal de Cuentas es un tribunal unipersonal, es un tribunal en el sentido un poco especial, y se presenta en una primera instancia, sería un recurso de apelación que se haría contra la propia sala y vamos a ver qué pasa. Si es que al final el consorcio decide hacerlo, que entiendo que lo someteremos a su consideración, por supuesto. Le he entendido, no sé si le he entendido bien, que llevaron el asunto al Tribunal Vasco de Cuentas al Tribunal de Cuentas español a instancias del Tribunal Vasco de Cuentas y impulsado por la Fiscalía. No, seguro que me he explicado mal. No, lo que quería decir que el origen era un informe de fiscalización del Tribunal Vasco de Cuentas donde se detallan las irregularidades, incluso la valoración de alguna de las mismas, ¿no? El consorcio lo que tenía que hacer es tomar una determinación sobre la misma. Entonces, el funcionamiento suele ser que cuando llegan los tribunales te instan a presentar demanda o no en ese sentido, ¿no? Nosotros presentamos la demanda, evidentemente, porque bueno, considerábamos, como bien decía el Tribunal de Cuentas, de que allí había pues una serie de pérdidas e irregularidades que se habían producido. Seguimos esa vía, no quería decir otra cosa. Y en esa vía, en todo momento hemos contado con el acompañamiento de la Fiscalía, porque la Fiscalía siempre se ha adherido a nuestras propias peticiones. Eso, no sé si ahora lo he dejado más claro, pero lo que quiero decir es que la Fiscalía tenía la misma opinión que los servicios jurídicos del consorcio. Y el origen es un informe de fiscalización del Tribunal Vasco de Cuentas, que viene del año 2012. Digo en esta sentencia concreta,